Capítulo 21. 15. Afección se llama, en un sentido, la cualidad según la cual cabe alterarse, como lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, la pesadez y la ligereza, y las demás cosas tales. En otro, los actos e incluso las alteraciones de estas cualidades. Además, entre estas, más bien las alteraciones y movimientos dañinos, y sobre 20 todos los daños penosos. Todavía, se llaman afecciones los infortunios y penas grandes. Capítulo 22. Privación se dice, en un sentido, si un sujeto no tiene alguna de las cosas destinadas por la naturaleza a ser tenidas, aunque él no sea apartamento por naturaleza para tenerla. Por ejemplo, se dice que una planta está privada de ojos. En otro sentido, si, siendo 25 apartamento por naturaleza, o él o su género, para tenerla, no la tiene. Por ejemplo, de diferente modo están privados de vista un hombre ciego y un topo. Este, según el género, y aquel, según él mismo. Todavía, sí, siendo apartamento por naturaleza y cuando es apartamento por naturaleza para tener algo, no lo tiene. La ceguera, en efecto, es cierta privación, pero ciego no se es a cualquier edad, sino a la que uno es apartamento para tener vista, si no la tiene. Y de modo semejante también en lo que, y según lo que, y en orden 30 a lo que, y del modo que uno es apartamento por naturaleza para tenerlo, si no lo tiene. Todavía, la ablación violenta de cualquier cosa se llama privación. Y, de cuántos modos se dicen las negaciones a base de aprivativa, de otros tantos se dicen también las privaciones. Pues copyright ni son, desigual, se dice por no tener igualdad siendo apartamento por naturaleza para tenerla, y oratón, invisible, por no tener en absoluto color o por tenerlo mal, y copyright pound, sin pies, por no tener 35 en absoluto pies o por tenerlos malos. Además, también por 1023a, tener algo pequeño, por ejemplo pirnon, sin pepita. Y esto es tener mal en cierto modo. Todavía, por no hacerse fácilmente o por no hacerse bien. Por ejemplo, lo incortable, no solo por no cortarse, sino también por no cortarse fácilmente o no cortarse bien. Además, por no tener en absoluto. Pues no 5 se llama ciego el tuerto, sino el que en los dos ojos carece de vista. Por eso todos no son buenos o malos, justos o injustos, sino también lo intermedio. Capítulo 23. Tener se dice en varios sentidos. En un sentido, es llevar según la propia naturaleza o según el propio impulso. Por eso 10 se dice que la fiebre tiene el hombre, y los tiranos, a las ciudades, y al vestido, los que lo tienen puesto. En otro sentido, tener se dice de aquello en lo que algo está como en un receptáculo. Por ejemplo, el bronce tiene la especie de la estatua, y el cuerpo, la enfermedad. En otro sentido, como el continente tiene las cosas contenidas. Se dice, en efecto, que éstas son tenidas por aquello en lo que están como en su continente. Por 15 ejemplo, decimos que la vasija tiene líquido, y la ciudad, hombres, y la nave, marineros, y así también decimos que el todo tiene las partes. Todavía, lo que impide que algo se mueva u obre según su propio impulso se dice que lo tiene. Por ejemplo, las columnas tienen los pesos superpuestos, y del modo que los poetas hacen que Atlante tenga el cielo, porque, de lo contrario, se 20 derrumbaría sobre la tierra, como afirman también algunos de los fisiólogos. Y, en este sentido, también lo que mantiene unido se dice que tiene las cosas que mantiene unidas, porque, de lo contrario, cada una se separaría según su propio impulso. Y también estar en algo se dice de modo semejante y 25 consecuentemente a tener. Capítulo 24. Proceder de algo se dice, en un sentido, de aquello de lo que algo es como de su materia, y esto, de dos maneras, o según el género primero o según la última especie. Por ejemplo, en cierto modo todas las cosas licuables proceden del agua, y, en cierto modo, la estatua procede del bronce. En otro sentido, 30 proceder se dice como del primer principio motor, por ejemplo, ¿de qué procede la lucha? Del insulto, porque este fue el principio de la lucha. En otro sentido, se dice del compuesto de la materia y de la forma, como proceden del todo las partes, y de la Ilíada, el canto, y de la casa, las piedras. Pues el fin es la forma, y perfecto es lo que tiene el fin. Otras cosas proceden de algo como procede de la parte la especie. Por 35 ejemplo, el hombre procede del ovípedo, y la sílaba, de la letra. Pues esto procede de otro modo que la estatua procede, 1023b, del bronce. Pues de la materia sensible procede la substancia compuesta, pero también la especie procede de la materia de la especie. Así, pues, unas cosas se dice que proceden así, y otras se dice que proceden si según alguna parte se da alguno de estos modos. Por ejemplo, del padre y de la madre procede el hijo, y de la tierra, las plantas, porque proceden de alguna 5 parte de ellos. En otro sentido, se dice que algo procede de aquello después de lo cual viene en el tiempo.
Por ejemplo, del día procede la noche, y del buen tiempo, la tempestad, porque lo uno viene después de lo otro. Y, de estas cosas, unas se dicen así por tener cambio recíproco, como las ahora mencionadas. Otras, por darse solo a continuación en el tiempo. 10 Por ejemplo, la navegación procede del equinoccio, porque se realizó después del equinoccio, y proceden de las fiestas dionisias las targelias, porque vienen después de las dionisias. Capítulo 25. Parte se dice, en un sentido, aquello en que puede ser dividida de cualquier modo una cantidad, pues siempre lo que se quita de una cantidad en cuanto cantidad se llama parte de ella. Por ejemplo, 2 se dice en cierto modo parte de 3. Y, en otro sentido, se llaman partes solo las que, de entre estas, 15 miden el todo. Por eso 2 se dice parte de 3 en un sentido, pero en otro no. Además, aquellas en que la especie puede ser dividida, sin la cantidad, también se llaman partes de esta especie. Por eso dicen que las especies son partes del género. Todavía, aquellas en que se divide o de las que se compone el todo, o bien la especie o lo que tiene a la especie. Por ejemplo, de la 20 esfera de bronce, o del cubo de bronce, no solo es parte el bronce, y esta es la materia en la que está incluida la especie, sino que también es parte el ángulo. Además, las cosas incluidas en el enunciado que expresa cada cosa, también estas son partes del todo. Por eso el género se dice también parte de la especie. Pero, en otro sentido, la especie es parte del género. Capítulo 26. Entero se llama algo a lo que no falta ninguna parte de aquellas por las cuales se llama entero por naturaleza, y lo que contiene las cosas contenidas de manera que éstas sean algo uno. Y esto puede ser de dos maneras. Pues o bien son uno individualmente, o bien se compone de ellas la unidad. Lo universal, en efecto, y aquello de lo que se habla en general como 30 de algo entero, es universal en el sentido de contener muchas cosas porque se predica de cada una y porque todas son una cosa individualmente, por ejemplo hombre, caballo, Dios, porque todos son vivientes. Y lo continuo y limitado son algo entero cuando una unidad procede de varias cosas que la constituyen, sobre todo en potencia, aunque también en entelequia. Y, de estas mismas cosas, son algo entero en mayor grado las que son tales por naturaleza que las que lo son por arte, como decíamos 35 también a propósito del uno, porque la integridad es cierta unidad. Además, teniendo la cantidad principio, medio y fin, de 1024a, aquellas cosas en que la posición no establece diferencia se dice todo, y de aquellas en que la establece, entero. Y de las que admiten ambas posibilidades, se dice lo mismo entero que todo. Y son estas aquellas cuya naturaleza permanece idéntica con la transposición de las partes, pero la forma no, por ejemplo la cera o un manto. En efecto, se dicen lo mismo 5 entero que todo, pues tienen ambas posibilidades. Pero del agua y de las cosas líquidas, y del número, se dice todo, y no se dice número entero ni agua entera, a no ser por metáfora. Todas se dice de aquellas cosas de las que todo se dice como de uno. De estas se dice todas como de cosas divididas. 10 Todo este número, todas estas unidades. Capítulo 27. Mutilado se dice de lo que tiene cantidad, pero no de cualquier cosa, sino que es preciso que sea partible y que pueda ser algo entero. Un conjunto de dos no queda mutilado al serle restado uno, pues lo que se quita en la mutilación nunca es igual a lo que queda. Tampoco, en general, puede ser mutilado ningún número. En efecto, es preciso también que permanezca la substancia. Para que una copa esté mutilada, ha de seguir siendo copa. Pero el número ya no es el mismo. Además, aunque la cosa sea de partes desemejantes, tampoco podrá ser mutilada siempre, pues el número, en cierto modo, tiene también partes desemejantes, por ejemplo, la díada y la tríada. De todas aquellas cosas en que la posición de las partes no establece diferencia, absolutamente ninguna puede llamarse mutilada, por ejemplo el agua o el fuego, sino que, para ser tales, su disposición ha de afectar a la substancia. Además, han de ser continuas. La armonía, en efecto, consta de tonos desemejantes y tiene posición, pero no puede ser mutilada. Tampoco todo lo que constituye algo entero puede ser mutilado por la privación de cualquier parte, pues no puede tratarse ni de las que son propias de la substancia ni de las que están en cualquier punto. Por ejemplo, no queda mutilada la copa al ser perforada, pero sí al perder el asa o alguna extremidad, y el hombre no queda mutilado si le quitan carne o el bazo, sino alguna extremidad, y no cualquiera, sino alguna que, quitada entera, no se reproduce. Por eso los calvos no son mutilados. Capítulo 28. Género se dice en un sentido, cuando es continua la 30 generación de los que tienen la misma especie. Por ejemplo, se dice, mientras exista el género de los hombres, que es como decir, mientras sea continua la generación de ellos.
En otro sentido, se llama género aquello de lo que algo procede y que fue el principio de su movimiento hacia el ser. Así, unos se llaman helenos y otros jonios por su género, por proceder unos de Helen y otros de Jon, fundadores de su estirpe. Y se aplica esto más al 35 engendrador que a la materia, aunque también se indica el género partiendo de la mujer, y así se dice los descendientes de Pirra. 1024b, y, todavía, en el sentido en que el plano es el género de las figuras planas, y el sólido, de las sólidas. Pues cada una de tales figuras es un plano determinado o un sólido determinado. Y esto es lo que subyace a las diferencias. Además, en el sentido en que, en los enunciados, es género el primer elemento que se enuncia en la quididad, del cual se dice que son diferencias las 5 cualidades. El género, pues, se dice de todos estos modos. Uno según la generación continua de la misma especie, otro según el primer motor de su misma especie, y otro como materia. Pues aquello a lo que pertenecen la diferencia y la cualidad es el sujeto, al cual llamamos materia. Distintas por el género se llaman las cosas cuyo primer sujeto 10 es distinto y no se resuelven el uno en el otro ni ambos en el mismo. Por ejemplo, la especie y la materia son distintas por el género, y cuántas cosas se dicen según distinta figura de la predicación del ente, pues unos de los llamados entes significan quididad, otros, alguna cualidad, y otros, como se explicó 15 anteriormente. Estas cosas, en efecto, no se resuelven ni unas en otras ni en algo único. Capítulo 29. Falso se dice, en un sentido, como una cosa falsa, o bien porque los términos no concuerdan, o porque es imposible que concuerden, por ejemplo, si dijéramos que la diagonal es 20. Conmensurable, o que tú estás sentado. En efecto, de estas afirmaciones, una es falsa siempre, y la otra, a veces. Pues, en este sentido, estas cosas no son. Se llaman también falsas las cosas que, siendo entes, son por naturaleza aptas para parecer o como no son o lo que no son, por ejemplo, el dibujo sombreado y los sueños. Pues estos son ciertamente algo, pero no aquello de 25 lo que producen la ilusión. Así, pues, las cosas falsas se llaman así o porque ellas mismas no existen o porque la imagen que producen no es real. Enunciado falso es, en cuanto falso, el de las cosas que no son. Por eso todo enunciado es falso si se dice de una cosa que no es aquella de la cual es verdadero. Por ejemplo, el enunciado del círculo es falso si se dice del triángulo. Y el enunciado de cada cosa, en un sentido, es uno, el de la esencia. Pero, en otro sentido, son varios, puesto que, en cierto modo, 30 la cosa y la cosa con algún atributo es lo mismo, por ejemplo Sócrates y Sócrates músico, y el enunciado falso no es, sencillamente, enunciado de nada. Por eso era una simpleza la opinión de Antístenes al pretender que nada se enunciaba a no ser con un enunciado propio, uno para cada cosa. De donde resultaba que no era posible contradecir, ni casi errar. En realidad, es posible enunciar cada cosa no solo con el enunciado 35 de ella, sino también con el de otra, de manera falsa incluso totalmente. Pero, de algún modo, también con verdad, como si, 1025a, llamamos a 8 número doble con el enunciado de la díada. Estas cosas, pues, se dicen falsas de este modo. Pero un hombre es falso cuando fácil e intencionadamente elige tales enunciados, no por alguna otra cosa sino por eso mismo, y cuando trata de infundir en otros tales conceptos, del mismo modo que 5 decimos que son falsas las cosas que infunden una imagen falsa. Por eso es falso lo que se dice en Elipias, que el mismo es a la vez falso y verdadero. Considera falso, en efecto, al que puede engañar, y este es el que sabe y el prudente. Y, además, piensa que el voluntariamente malo es mejor. Y a esta falsedad llega por inducción, pues el que cojea voluntariamente vale más 10 que el que lo hace contra su voluntad, llamando cojear a imitar la cojera, puesto que, si uno es cojo voluntariamente, sin duda es peor, como sucede en las costumbres. Capítulo 30. Accidente se llama lo que ciertamente se da en algo y se le puede atribuir con verdad, pero no necesariamente ni en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si alguien, al cavar un hoyo para una planta, encuentra un tesoro. En efecto, encontrar un tesoro es un accidente para el que cava el hoyo. Pues no se sigue necesariamente lo uno de lo otro ni después de lo otro, ni sucede generalmente que el que planta encuentre un tesoro. Y un músico puede ser blanco. Mas, puesto que tal cosa no sucede ni necesariamente ni en la mayoría de los casos, llamamos a esto accidente. De suerte que, puesto que hay algo que se da en algo, y algunas de estas cosas se dan en algún lugar y a veces, lo que ciertamente se da en algo, mas no porque era precisamente esto, o ahora o aquí, será accidente. Y, por tanto, 25 no hay ninguna causa determinada del accidente, sino el azar.
Y este es indeterminado. Fue accidental para uno llegar a Egina, si no llegó allí intencionadamente, sino arrojado por una tempestad o apresado por piratas. El accidente, por tanto, se ha producido o existe, mas no en cuanto tal, sino en cuanto otro. Pues la tempestad fue causa de que llegase a donde no navegaba, y fue precisamente a Egina. Se habla también de accidente en otro sentido, entendiendo por tal todo aquello que es inherente a algo en cuanto tal sin pertenecer a su substancia. Por ejemplo, en el triángulo, el contener dos rectos. Y estos accidentes pueden ser eternos, mientras que ninguno de los otros puede serlo. Pero la explicación de esto, en otro lugar.